Buenas tardes, señores abogados, buenas tardes a todos. Dentro del marco del diplomado corresponde a esta sesión el tratamiento del tema doctrina constitucional y función jurisdiccional. Para ello está con nosotros un destacado profesional del derecho. Él es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica, profesor del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y actualmente asesor del Tribunal Constitucional. Para el Colegio de Abogados de Lima es sumamente grato saludar la presencia y anunciar la palabra del señor doctor Jesús Silva Guayaca. Con ustedes. Muy buenas tardes, para mí es un placer la invitación que me ha hecho el Colegio de Abogados. En este tercer módulo vamos a ver doctrina constitucional y función jurisdiccional. ¿Cómo la función jurisdiccional viene atada por el derecho constitucional? En principio, ¿qué entendemos nosotros por función jurisdiccional? La función jurisdiccional es una actividad creativa, pero como actividad creativa no es una actividad libre, no es una actividad discrecional. Por el contrario, la función jurisdiccional es una actividad reglada. Existen límites impuestos por los derechos sustantivos, los derechos procesales o las garantías procesales que limitan la potestad de impartir justicia. En principio, no es como el Estado absoluto o no es como el Estado liberal, donde el juez tenía un poder omnímodo, no, sino que es una potestad limitada y reglada. Primer punto. Segundo punto, el ejercicio de toda potestad jurisdiccional siempre debe respetar derechos, deberes, valores y principios constitucionales, así como las obligaciones de las cuales el Estado peruano es parte. Obviamente que hablamos de obligaciones internacionales. El juez, cuando va a impartir justicia, no puede, con una sentencia, afectar un derecho, afectar un deber constitucional, un valor o un bien constitucional o una garantía institucional, como podría ser la autonomía universitaria, como podría ser la seguridad social. Simplemente el juez, al momento de emitir una sentencia, y ustedes ya lo han escuchado, el juez debe ponderar los conflictos, los intereses, los derechos en juego para llegar a una solución justa, racional, coherente y adecuada. 2. ¿Cuál es la finalidad de la función jurisdiccional? Cuando se inicia un proceso es para resolver una incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses entre dos partes. Esto sucede en cualquier clase de proceso. Siempre va a haber un conflicto de intereses o siempre va a haber una incertidumbre jurídica. Todos los procesos tienen la misma estructura. Obviamente que se diferencian por la materia, por el órgano que juzga y por algunas otras particularidades de cada proceso. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad de la potestad jurisdiccional es justamente realizar el derecho como un mecanismo eficaz. Acuérdense que el derecho es un mecanismo que busca controlar los comportamientos de las personas. Las personas en sus comportamientos a veces pueden cometer excesos y justamente el derecho tiene esa función, la función de controlar, ordenar, pacificar las relaciones intersubjetivas de todos nosotros. Pero ¿cuál es lo importante de la función jurisdiccional y el tema constitucional? Ustedes tienen que acordarse que el Estado ha pasado por varias etapas. Hemos tenido una etapa de un Estado absoluto, donde todo el poder lo tenía el príncipe o la monarquía. Hemos pasado a un Estado liberal, donde se hablaba de las famosas libertades negativas, y solamente el Estado tenía obligaciones de no hacer. Hemos pasado a un Estado social, donde sí, el Estado ha tenido las dos obligaciones, tanto positivas como negativas, o los famosos derechos sociales, o los derechos de crédito, derechos prestacionales, o obligaciones de hacer. Y justamente estamos en una nueva etapa. Estamos en la etapa del garantismo. ¿Qué es la etapa del garantismo? Así como existe la etapa del positivismo, y ahora se llama la etapa del neopositivismo, o la etapa del neoconstitucionalismo, estamos ante una etapa diferente, en la cual los derechos fundamentales, básicamente el contenido de ellos, limitan la actuación no solamente del órgano jurisdiccional, sino también la actuación del órgano legislativo, del órgano ejecutivo y de los particulares. Cualquier decisión
ya sea una decisión política o ya sea una decisión jurídica, tiene que respetar el contenido de los derechos fundamentales. Es así que la función jurisdiccional se tiene que enmarcar dentro de la ideología del garantismo procesal. Todo proceso tiene una finalidad: hacer eficaz los derechos fundamentales. Toda solución no puede afectar de manera irracional, de manera arbitraria, de manera desproporcional el contenido de un derecho fundamental. Entonces, ese es el primer parámetro que ustedes tienen que tener sobre la función jurisdiccional. No es una actividad libre, el juez siempre va a encontrarse limitado a lo que establezca la Constitución o establezcan obligaciones internacionales. En el caso de las garantías y límites a la actividad jurisdiccional, y en este caso garantías para las personas que son imputados, a las personas que son partes de un proceso, la Convención Americana plantea 3 garantías. El artículo 1 establece las obligaciones de los Estados partes de la Convención. ¿Qué dice el artículo 1? La obligación de promoción, la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación del Estado de adecuar el derecho interno a las normas internacionales. El Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos que hagan imposible o inviable los derechos que reconoce la Convención Americana. Esto podrá parecer una declaración lírica, pero en la práctica se da. Hay varios casos, y los vamos a ver a continuación, casos vistos por la Corte Interamericana en los cuales sancionan a los Estados partes porque justamente no han adecuado su legislación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un ejemplo de ellos es el caso Claudio Reyes contra Chile en el tema de la censura previa. Es decir, la Constitución de Chile permitía la censura previa, sin embargo ustedes saben que la Convención Americana reconoce la libertad de expresión y no permite la censura previa. En ese caso, la Corte dijo, por más que el Estado chileno reforme su Constitución, ya se cometió la violación a la Convención Americana. El artículo 8 reconoce las garantías judiciales. Estas son las garantías judiciales mínimas en todo proceso. La Convención Americana no ha diseñado un modelo de proceso penal o un modelo de proceso civil. Simplemente la Convención Americana tiene un modelo de proceso en el cual se deben respetar los derechos de la persona humana. Esa es la ideología de la Convención Americana. No tenemos en la Convención Americana un sistema garantista, inquisitivo, adversarial, pero es un sistema propio de respeto a los derechos humanos. Entonces el artículo 8 establece aquellas garantías judiciales mínimas que todo Estado parte de la Convención tiene la obligación de respetar. Así estas garantías no se encuentren reconocidas en su Constitución o en su derecho interno. Un Estado parte no puede reconocer las garantías de la Convención, pero ello no le exime de responsabilidad para acatarlas. Los Estados partes tienen la obligación de cumplir la Convención, así su derecho interno no prevea esta regulación. Y el artículo 25 establece el derecho a la protección judicial. ¿Qué es el derecho a la protección judicial? Cuando fallan las garantías o los límites a la potestad jurisdiccional, se cometen excesos, arbitrariedades y violación a los derechos de las garantías judiciales o a cualquier derecho enunciado en la Convención Americana, existen los famosos procesos constitucionales. La Convención Americana, en el artículo 25, ha reconocido únicamente 2 procesos: el proceso de habeas corpus y el proceso de amparo. Son los 2 únicos procesos que ha reconocido la Convención Americana y que obviamente su jurisprudencia la ha venido desarrollando. Por lo tanto, una vez que en un proceso, sea de la naturaleza que fuere, si se afecta algún derecho fundamental o algún derecho reconocido en la Convención, todos los Estados tienen la obligación de tener un mecanismo de protección judicial, que en este caso puede ser el amparo o puede ser el habeas corpus. Y es ahí que justamente también la Convención Americana protege a las personas con un mecanismo interno, y cuando la jurisdicción interna no se puede proteger, justamente llega a la jurisdicción internacional. Y ya en un plano interno, nosotros tenemos la Constitución que en su artículo 139 enuncia cuáles son los principios y derechos de la función jurisdiccional. El artículo 139 tiene varios derechos que están reconocidos, hay algunos que se repiten, pero hay algunos derechos que no se encuentran reconocidos en la Constitución, pero que sí están en la Convención Americana. ¿Qué es lo importante del artículo 139? En principio,
establece qué derechos tiene un procesado, un imputado o un sentenciado. 2, establece cuáles son los límites de la actividad jurisdiccional. 3, que la Constitución plantea un debate entre debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva o tutela procesal efectiva. ¿Cuál es este debate entre estos dos derechos? Si ustedes revisan la Constitución española, van a ver que se habla de tutela judicial efectiva. En España no se habla de debido proceso. En cambio, si ustedes revisan la Constitución de los Estados Unidos en sus enmiendas, sí se habla de un debido proceso legal. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Constitución peruana al mezclar estas dos instituciones o estos dos derechos? Estos derechos ustedes los tienen que ver por etapas. El derecho a la tutela procesal efectiva o el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o tutela judicial efectiva tiene una etapa previa al proceso y una etapa posterior a la solución de la controversia o de la incertidumbre. ¿Cómo se concibe? Se concibe como el derecho libre de acceso al órgano jurisdiccional. Ahí está el derecho a la tutela procesal efectiva. Todos nosotros, nos han enseñado en las clases de derecho procesal, tenemos el famoso derecho a la acción, que es público, que es abstracto, que es subjetivo, pero ese derecho de acción se manifiesta en el derecho de acceso libre al órgano jurisdiccional. Una vez que ya ingresa la demanda y se admite, justamente se desarrolla el segundo componente, que es el debido proceso. El debido proceso nos acompaña hasta que tenemos una sentencia judicial firme a nuestro favor o en contra de nosotros. Una vez que tenemos una sentencia judicial firme, nuevamente vuelve el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y en qué manifestación vuelve el derecho a la tutela judicial efectiva? Vuelve en el derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales. Acuérdense que una cosa es iniciar un proceso, después obtener una sentencia judicial firme, y otra etapa del proceso es la ejecución de esa resolución judicial firme. Y justamente la tutela procesal efectiva o tutela judicial efectiva tiene el ingreso y tiene el final, pero el debido proceso es lo que engloba todo. Esa es la diferencia que existe entre ambos derechos, ¿no? Otro tema interesante que plantea la Constitución es el artículo 139, inciso 3, cuando reconoce el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, ha servido al Tribunal Constitucional para darle un nuevo contenido, para revitalizar este derecho, creando nuevos derechos. Por ejemplo, si ustedes leen la Constitución, no van a encontrar el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Simplemente no existe. En la Convención Americana, en el Pacto Internacional, sí van a encontrar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Pero nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución de Canadá, de México, de Estados Unidos, no reconoce este derecho como una garantía del imputado o del administrado. 2. La Constitución no reconoce la prohibición de reforma en peor, pero el tribunal ha interpretado este inciso y le da un nuevo contenido. La Constitución no reconoce la prohibición de doble enjuiciamiento, o también conocido como el principio del non bis in idem. No lo reconoce. Sin embargo, este artículo 139, inciso 3, gracias a la interpretación, se le han ido asignando nuevos contenidos y nuevos derechos. Obviamente esto con la finalidad de que cualquier imputado, cualquier procesado, y acuérdense que la garantía del debido proceso también es asimilable o trasladable a cualquier clase de procedimiento, sea en un Estado, sea en la administración pública o sea en un particular. Entonces, el órgano jurisdiccional, su actividad la tiene limitada. La tiene limitada por el contenido de los derechos fundamentales. Sean estos reconocidos en la Constitución, sean estos reconocidos en la jurisprudencia del tribunal, sean estos reconocidos en la Convención Americana o estos reconocidos en la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Y aquí un tema muy importante es, ustedes siempre deben conocer la jurisprudencia de la Corte y después conocer la jurisprudencia del tribunal. Siguiente. ¿Cuál es la primera garantía que debemos tener todos nosotros? La garantía primaria es la independencia e imparcialidad. Todos nosotros tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Lo dice así la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es decir, no puede ser un tribunal a dedo, no puede ser un tribunal elegido para un caso particular, no puede ser un tribunal ad hoc, no puede ser un tribunal ex post facto, sino que tiene que ser un órgano que es imparcial y que es independiente. ¿Cuál es la finalidad de la imparcialidad e independencia? Justamente el principio de separación de poderes, no en el entendimiento del modelo francés, sino en el entendimiento del modelo alemán, busca que cada órgano ejerza sus propias competencias y funciones, sin que ningún otro órgano pueda intervenir. Pero por encima de estos existe lo que se conoce como los pesos y contrapesos. Existe un órgano que se va a encargar de controlar los excesos del Ejecutivo, los excesos del Legislativo y los excesos del Poder Judicial. En este caso vendría a ser el Tribunal Constitucional. Y es más, si el Tribunal comete excesos, obviamente que el órgano que se va a encargar de controlarlos viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí el sistema queda cerrado. La vertiente de independencia e imparcialidad, el Estado tiene la obligación de garantizarlo en sus dos facetas. Una faceta institucional en el sentido de que el sistema es independiente, que el sistema no responde, en este caso, al gobierno de turno. En el caso venezolano, sucede un hecho muy curioso. Desde hace algunos años, los jueces provisionales, ellos lo llaman los jueces provisorios, han comenzado a ser destituidos. ¿Por qué han comenzado a ser destituidos? Porque obviamente están en contra del gobierno. Y todos estos jueces provisorios han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente cuestionando la falta de independencia de los órganos que los han sancionado y los han excluido de la carrera judicial. Y la Corte Interamericana ha llegado a la conclusión de que el Poder Judicial en el modelo venezolano no es un órgano independiente, sino que responde, en este caso, a las injerencias del gobierno de turno. En la vertiente individual, obviamente hablamos de que los jueces tienen que ser independientes. Los jueces deben obedecer a sus propios criterios. La vertiente individual, ¿cómo se garantiza? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la vertiente individual un Estado la garantiza, en principio, eliminando los jueces provisionales. La provisionalidad en un país debe ser la excepción. 2, un sistema de nombramientos y elecciones de jueces transparente y que tiene que ser dado por un órgano independiente y autónomo al Poder Ejecutivo. El tema de la imparcialidad y la independencia en la vertiente individual, haciendo un paréntesis, en el modelo norteamericano se cuestiona un poco. ¿Por qué se cuestiona en el modelo norteamericano? En el modelo norteamericano, como es un Estado federal, existen dos fórmulas de elección. La elección por un órgano independiente en algunos estados federales y la elección por votación, como por ejemplo en el estado de Mississippi. ¿Y qué es lo que se cuestiona? Lo que se cuestiona es que yo siendo juez o yo siendo candidato le tengo que pedir a ustedes, abogados, que aporten para la campaña. Y ustedes van a aportar para mi campaña. Yo les voy a pedir a ustedes dinero, ustedes aportan, lo registro y si yo salgo elegido juez, los voy a tener que ver ustedes nuevamente. Entonces, en el modelo norteamericano, un poco lo que se cuestiona es esa elección popular de los jueces en algunos estados federales. Obviamente que esto, hasta la fecha, no ha habido ningún caso que se haya demostrado que estas elecciones por votación hayan afectado, en este caso, la independencia de los jueces. Pero es uno de los cuestionamientos que se tiene en el modelo norteamericano. ¿Qué es la independencia? La independencia, ¿qué garantiza? Es decir, ¿qué nos garantiza a nosotros como imputados o como demandantes o demandados? En principio, la no injerencia cuando se ejerce la función jurisdiccional. Es decir, el juez tiene una independencia tanto externa como interna. Es decir, nadie fuera de la organización judicial, sea del gobierno o sea de particulares, puede llamarlo al juez para decirle tienes que fallar en tal sentido o tienes que fallar en otro sentido. Si el juez simplemente debe obedecer a su razón y a los medios probatorios actuados y a los alegatos escuchados en el proceso. Esa es la única fuente que el juez debe tener al momento de resolver. Si un juez se deja, en este caso, socavar o soterrar por una injerencia externa, ya sea del gobierno, ya sea de los particulares,
ya sea de los grandes grupos de poder o los lobistas, obviamente que ese juez deja de ser independiente. Y lo mismo sucede en el tema de la independencia interna. ¿Qué pasa en la independencia interna muy cuestionada, en el caso peruano, con los presidentes de cortes y los jueces? En el caso peruano, el presidente de corte superior nombra a los jueces provisionales, ¿no? Entonces, uno de los cuestionamientos que siempre se hace en el modelo peruano es que no hay una independencia interna, porque te puede llamar el presidente, te puede llamar un juez, te puede llamar una comisión, te puede llamar la OCMA, y te puede, en cierta manera, influenciar al resultado de un proceso. ¿Qué es lo que pasaba en el modelo de Venezuela? En el modelo venezolano, ¿por qué se le destituyó a estos jueces provisionales? Porque los jueces no querían fallar conforme a la jurisprudencia de la Corte, sino que a la jurisprudencia de su Corte Suprema, sino querían fallar conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir, los jueces simplemente no querían condenar a periodistas porque ejercían su libertad de expresión. Ellos consideraban que no se tenía por qué ser condenados. Entonces, como ellos daban sentencias absolutorias, le decían, no, tú estás en contra del precedente y por lo tanto eres sancionado. Entonces, ese tipo de injerencias a la independencia, en cierta medida, es cuestionable. Pero la independencia tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la independencia? El respeto a los precedentes y a la jurisprudencia vinculante. Muchas veces los jueces se sienten no atados a los precedentes del tribunal o a la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana. Uno de los debates en la Corte Interamericana es si sus sentencias solo obligan a los estados partes de ese proceso o obligan a todos los estados partes en general. La Corte ha dicho, el caso puede ser Baru Kirchner contra el Estado peruano, pero esa sentencia, los fundamentos vinculan a todos los estados partes y viceversa. Las sentencias de otros países también vinculan al Estado peruano. Entonces, en el modelo de la independencia, siempre el juez tiene que sentirse vinculado por los precedentes del tribunal. Claro, si es que estos precedentes no han sido dejados sin efecto en el ámbito internacional. El juez, cuando se siente vinculado, no es que se esté afectando su imparcialidad o independencia, sino que aquí surge el derecho a la igualdad que en la aplicación de la ley. El derecho a la igualdad que en la aplicación de la ley, desde un inicio lo hemos dicho, el modelo garantista limita y regla la actividad jurisdiccional. Toda decisión debe respetar el contenido de los derechos fundamentales. El derecho a la igualdad que en la aplicación de la ley tiene como sustento que en casos similares se apliquen decisiones similares. Ante supuestos de hechos similares, iguales consecuencias. Entonces, el principio de igualdad que en la aplicación de la ley tiene como sustento el principio de seguridad jurídica, el principio de universalidad, ¿no? El principio de predictibilidad. Y esto justamente es lo que motiva que los jueces, cuando tengan un precedente, simplemente el precedente tiene una finalidad. La finalidad es que ya evolucionó el sistema. El sistema en tema de pensiones ya evolucionó en este sentido. Entonces tú como juez ya no tienes por qué avivar el debate, porque ya en el sistema hay una solución en determinado sentido. Y eso no significa que tú, al momento de acatar un precedente, estés, en este caso, despojándote de tu independencia. Para nada. Al contrario, tú como juez estás aplicando el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y no te podría nadie cuestionar tu sentencia porque estás aplicando un precedente. La imparcialidad. La imparcialidad tiene dos aspectos, tanto objetivos como subjetivos, ¿no? En el aspecto subjetivo, ¿qué es lo que exige la imparcialidad? Exige que el juez o el tribunal tiene que carecer de manera subjetiva de un prejuicio personal sobre el caso. Si el juez, cuando llega la demanda, simplemente le analiza la demanda y analiza la contestación, valora los medios probatorios y después el juez llega a la convicción de cuál va a ser la decisión. ¿Qué es todo lo contrario de un juez parcializado? Que el juez, antes de que llegue la demanda o antes de que la admita, ya tiene una opinión sobre el caso y ya piensa en determinado sentido. Y la imparcialidad objetiva, ¿cómo se traduce? Se traduce justamente que el juez debe ofrecer garantías, ¿no?, que permitan desterrar o eliminar cualquier duda que se tenga sobre la ausencia de imparcialidad.
¿Cómo se ve la imparcialidad? La imparcialidad subjetiva, en principio, se presume, salvo prueba en contrario. Yo les voy a contar un caso que se vivió acá en el Colegio de Abogados y justamente en este auditorio. Era el caso de la periodista Sally Bauer. La periodista Sally Bauer fue denunciado por Fernando Ceballos y es sentenciada a una pena de 10 años, 15 años, no me acuerdo. Pero 5 o 10 días antes de que emita la sentencia, el juez Barreto, sentado acá, le hacen la pregunta de qué opinaba sobre el caso y el juez adelanta opinión. Y el juez dice que para él se había cometido delito. Obviamente que ustedes como jueces saben que ustedes el único acto que puede manifestar su opinión es la sentencia. Que obviamente una vez que se emite la sentencia, lo que ustedes pueden es defender su sentencia conforme a sus fundamentos. Un juez no puede crear nuevos fundamentos o inventar fundamentos. Entonces, en el caso del juez Barreto, esa sentencia se anuló porque justamente se consiguió el video, ¿no?, donde él estaba absolviendo la pregunta y ya estaba dando su posición sobre el tema y ya se estaba demostrando esta parcialidad subjetiva. Si él ya conocía el caso y él de todas maneras era culpable. En el caso del análisis objetivo, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que, aparte del comportamiento personal, se tiene que investigar, ¿no?, de manera objetiva si existen dudas respecto de su imparcialidad. ¿Cómo se presentan estos casos en el modelo norteamericano y en el modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo tumbamos la imparcialidad objetiva? ¿Cómo demostramos que este juez está parcializado? En el modelo europeo es de la siguiente manera. Un juez o un tribunal de primera instancia siempre falla en el mismo sentido. Sin embargo, ya en segunda instancia le han dicho que ese sentido está equivocado. Pero a pesar de que lo han corregido en segunda instancia, él sigue fallando de la misma manera. Entonces, en esos casos, objetivamente se demuestra, ustedes como jueces saben que ante conflictos o litigios iguales, si una vez han fallado en contra y la sala le dice que tiene que fallar a favor, obviamente que todas sus decisiones van a ser en el mismo sentido. Ya no tendrían por qué contradecir en este caso a la sala, porque saben que siempre van a terminar siendo revocadas su decisión. Entonces, ese es un margen o un parámetro para evaluar justamente este comportamiento que tiende a la parcialidad. Otra forma de evaluar esta parcialidad objetiva es si el juez pertenece a alguna determinada agremiación. Ustedes saben que los jueces no pueden ser parte de un organismo político, porque justamente ahí entra en conflicto sus intereses. Los jueces no pueden ser, en este caso, socios que participan de sociedades anónimas, porque justamente está en conflicto. Es más, la ley de la carrera judicial prohíbe esta participación activa. No pueden ser directores, ¿no? Entonces, la parcialidad objetiva se puede demostrar, pero tiene que ser en base a indicios, un conjunto de indicios que justamente demuestren o destruyan esta falta de imparcialidad. ¿Qué es lo que busca en sí la imparcialidad? Busca que cualquiera de los integrantes no tiene que tener un interés directo. Acuérdense que la imparcialidad se puede ver por un tema familiar, por un tema amical, por un tema laboral, por un tema amoroso. Es más, acuérdense que la parcialidad hasta del órgano investigador en el modelo norteamericano puede generar que la prueba sea prohibida. El órgano que investigue, en este caso la policía, si es un policía parcializado, puede generar justamente que esa prueba que ellos hayan acopiado se vuelva una prueba prohibida. Si yo soy una persona, policía, que soy discriminador y simplemente veo a los negros, esas pruebas se pueden considerar como prohibidas. Si yo soy un policía y veo que una mujer la han matado, cojo al esposo y después averigua que yo tenía una relación con esa mujer, todas esas pruebas que he obtenido, una confesión sincera, son pruebas prohibidas en el modelo norteamericano, porque ahí estoy demostrando que yo no soy imparcial al momento de investigar, sino que estoy parcializado, porque yo tenía una relación amorosa con una persona. Entonces, el tema de la imparcialidad busca eso, que no haya ningún interés. El juez, cuando conoce un caso, el único interés que tiene es realizar el derecho, que el derecho se vuelva eficaz.
no tiene que tener un interés directo o indirecto, o tiene que tener una preferencia tomada por alguna de las partes, ¿no? Es un tema que también ahí se le cuestiona a los juzgados de familia. En el caso peruano, los juzgados de familia solamente están integrados por juezas mujeres. Entonces, uno de los temas que se cuestionaba en algún momento es una jueza mujer en un tema de alimentos siempre va a tener cierta perspicacia para fallar a favor. Caso contrario, una jueza, en caso de que el hombre pida alimentos, siempre va a tener una suerte de perspicacia para fallar en contra por un tema ideológico. Pero es un tema que siempre se ha debatido. ¿Cómo se puede controlar justamente esta imparcialidad? La recusación es el mejor instrumento procesal destinado a proteger la imparcialidad. La recusación no busca evaluar la capacidad moral del juez, simplemente eso no busca. Cuando ustedes recusan a un juez, no van a evaluar su capacidad moral. Por el contrario, lo que van a evaluar es la capacidad o la actitud que tiene este juez para conocer este caso sin ningún prejuicio. Ustedes tienen la duda de que ese juez es imparcial. Y justamente existen dos mecanismos, la inhibición o la recusación. Si el juez se considera que es imparcial, obviamente que no se va a inhibir. Pero si las partes consideran que ese juez no es imparcial, obviamente que van a presentar la recusación. Esta fórmula o estos mecanismos, en este caso, Ortiz Barbera y otros en Venezuela, estos jueces provisionales, ¿qué es lo que dice en el modelo venezolano? Dice que no se garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial cuando se impide solicitar que la imparcialidad del órgano judiciador sea revisada a través de la recusación. Es decir, en principio, ningún Estado parte de la Convención debería prohibir la recusación de los jueces. Es decir, en todos los modelos se debe permitir que los justiciables soliciten la recusación de los jueces y que esta decisión que se desestime pueda ser apelada. ¿Por qué? Porque la recusación tiene un resultado sobre el proceso. Si tú tienes un juez, un tribunal parcializado, obviamente como demandante y que has recusado, sabes que el resultado de tu proceso te va a ser adverso, o todo lo contrario. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho en este caso que en todos los estados partes de la Convención debe haber el mecanismo de recusación y debe haber justamente la pluralidad de instancias para valorar, revisar la idoneidad del juez o la capacidad de este juez en torno a su imparcialidad. Siguiente, por favor. En el caso Buzón Ramírez, igual contra Venezuela, ¿qué pasaba en este caso? En este caso, el fiscal había denunciado a esta persona, que era un teniente de brigada, pero él había dejado de ser fiscal, él lo denunció y después pasó a ser su juzgador. Entonces, ahí obviamente, si tú has tenido la condición de fiscal primero y después la condición de juez, tú tienes una parcialidad ya demostrada. Porque si yo los denuncio a ustedes, es porque yo estoy convencido de que ustedes han cometido un delito. Y si yo después dejo de ser fiscal y paso a ser ahora juez, ustedes ya saben que me van a condenar, porque ya me denunciaron. Entonces en este caso sucedía eso. Primero así había sido fiscal, después dejó de ser fiscal y pasó a ser el juez. Y como juez lo sentenció. Entonces, lo que ha dicho la Corte es que un fiscal, magistrado, es decir, primero fiscal y luego magistrado, debe inhibirse de conocer todas las causas en las cuales él haya hecho la denuncia, ¿no? Uno de estos casos se dio en el Callao con el presidente de la Corte. ¿Qué es lo que pasaba con el presidente de la Corte? Este señor Cuemape, que había sido denunciado por tráfico ilícito de drogas, ¿qué es lo que pasaba con el presidente de la Corte? El presidente de la Corte había sido su abogado en una diligencia policial. Solo en una diligencia policial, nada más. Al cabo de unos años, postuló, ingresó a la carrera judicial y como vocal superior. Y justamente, cuando llega el caso, él dice, me inhibo.
porque yo he sido su abogado de esta persona en una investigación, en una actuación policial. Y los demás integrantes dicen, no, para nada, tú eres imparcial, tu parcialidad no está en duda, porque tú has sido abogado en una actuación policial nada más. Y los demás miembros de la sala dijeron, no aceptamos la inhibición. Bueno, a esta persona se la sentencia en primera instancia, la Suprema confirma y presenta una demanda de habeas corpus justamente cuestionando la falta de imparcialidad. Decía que el presidente de la Corte del Callao en esa época era Cueto, era un juez parcializado, porque él había sido su abogado en la etapa policial. Obviamente que el tribunal dijo que este argumento carecía de sustento, porque únicamente puede haber sustento si hubiera sido el fiscal que lo había denunciado. Si él hubiera sido el fiscal que lo denunciaba y después cambiaba de condición de fiscal a juez y lo sentenciaba, obviamente que ahí era un juez parcializado. Y dos, él solamente había sido abogado que había actuado en una actuación policial. Y tres, que los demás integrantes de la sala le dijeron que no aceptaban su inhibición. Entonces, en estos casos, la Corte ha sido bien enfática. Si tú has sido fiscal y después eres magistrado, mejor inhibe. No esperes a que te recusen, porque si tú no lo haces, vas a viciar esa sentencia. O sea, la sentencia puede estar muy bien argumentada, pero el problema ya no es de fondo, sino el problema es de estructura. Ese proceso ha comenzado viciado, porque uno de los tres integrantes de la sala, o de los 5 en otro modelo, o de los 9, ya comienza viciado. Ya existe una mafia dentro de ese tribunal. Siguiente. En el caso de la imparcialidad, es el caso de Abel Ulloa versus Costa Rica, ¿qué es lo que pasaba? Esta persona era un periodista que denuncia un diplomático en el diario La Nación. Denuncia que este diplomático había tenido algunos negocios irregulares en México. Pero ¿qué es lo que hacía el periodista? El periodista simplemente recogía los artículos de otros periódicos extranjeros y los pasaba en su periódico. Entonces publicó dos artículos en ese sentido y el diplomático lo querelló. En primera instancia lo absuelven y le dicen que el periodista no tenía un dolo de difamar, en este caso, a este diplomático, porque él simplemente se encargaba de copiar lo que decía otro diario e informarlo, nada más. Él no había creado la noticia, él no la había inventado. Este diplomático interpone el recurso de casación y el expediente sube a la sala de la Corte Suprema, en este caso a la tercera sala, y la tercera sala dice dos cosas: que esta sentencia absolutoria contiene una indebida motivación sobre la falta de dolo y que existirían elementos de prueba que sí demuestran la responsabilidad penal, en este caso, del periodista Ulloa. El expediente vuelve nuevamente a primera instancia, se emite sentencia, pero Ulloa se le condena. Y Ulloa pone recurso de casación y nuevamente sube a la misma sala, los mismos magistrados. Y los magistrados desestiman el recurso de casación. La Corte Interamericana dice: tú en el primer momento que declaraste fundado el recurso de casación interpuesto por el querellante, ya adelantaste su opinión, ya dijiste que no solamente en esa sentencia absolutoria había un vicio de forma, sino también había un vicio de fondo. Ya dijiste que para ti el periodista Ulloa sí ha cometido el delito de difamación y calumnia e injuria. Por lo tanto, tú al resolver el segundo recurso de casación, que ahora lo interpone el periodista Ulloa contra la sentencia condenatoria, obviamente que eres un tribunal parcializado, porque ya se ha adelantado opinión. Lo que ustedes debieron hacer es simplemente inhibirse de conocer ese recurso de casación y pasarlo a otra instancia. Es decir, que no lo reconozca la tercera sala, sino la segunda, la cuarta, la quinta. Entonces, en este caso, la Corte declaró nula esa sentencia porque justamente se había vulnerado la imparcialidad. Si una sala de la Corte Suprema, trasladémonos al modelo peruano, conoce el recurso de casación, habría que ver por qué declara fundado el recurso de casación. Y si nuevamente
sube esa sentencia, pero este recurso de casación ya tiene un pronunciamiento de fondo y direcciona cómo se va a resolver la sentencia, obviamente que podría afectarse la imparcialidad si sube por segunda vez y la sala le va a decir que no, porque van a ser los mismos jueces que van a decidir por segunda vez algo ya decidido por una primera vez y que han direccionado. Entonces, siempre es bueno ver ese tema de la imparcialidad. En el tema de la competencia, o el órgano competente, o el juez natural, o el juez predeterminado por la ley, la Convención dice que toda persona tiene derecho a ser juzgado por un tribunal competente. Competente, establecido con anterioridad a la ley. ¿Esto qué implica? Que como todas las personas tenemos derecho a ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios. Ordinarios. Es decir, si se crea un tribunal de justicia extraordinario, obviamente, o un tribunal de justicia excepcional, obviamente que ya se está afectando el derecho al juez natural. Pero además, este artículo reconoce que todos tenemos derecho a ser juzgados por tribunales ordinarios, de aquí viene el segundo derecho, con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos. Entonces, ¿qué nos reconoce? Reconoce dos derechos: el derecho al juez natural o el derecho al juez predeterminado por la ley, y el derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto a lo previamente establecido. ¿Esto qué quiere decir? Comencemos por el segundo. El Congreso puede establecer procesos penales, civiles, o puede modificarlos, pero esas modificaciones deben tener una eficacia general o un alcance general. Las leyes que establecen modificaciones a los procesos no pueden tener nombre propio o no pueden ser para un grupo determinado y con nombre específico de persona, sino que la norma es amplia. Si las normas modifican los procesos ordinarios, se le va a aplicar a todos los procesos ordinarios. Entonces, ninguna persona puede ser desviada del procedimiento preestablecido por la ley. Y el segundo tema, que es el primer derecho, es al juez natural. Es decir, todos nosotros tenemos el derecho a ser juzgados por tribunales ordinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si un tribunal excepcional, de sección como se dice, o un tribunal creado únicamente para el caso, pero un tribunal después de los hechos, es decir, un tribunal que no formaba parte del Poder Judicial, sino que yo simplemente, un día como Poder Judicial digo, bueno, ahora se van a dar los casos del gobierno prista y voy a traer 3 jueces de afuera como provisionales. Ese es un tribunal creado únicamente para el caso. 3 jueces que nunca han formado parte de la estructura ni organización del Poder Judicial y yo los traigo únicamente para el caso. O justamente cuando se crea un tribunal ad hoc, o cuando se crean estos tribunales por comisión o delegación, cosa que pasaba más o menos con la justicia militar y los llamados jueces sin rostros en los casos de delito a contradicción a la patria. ¿Qué caso se llevó al tribunal? El Poder Judicial en el año 2004 y en el año 2008 creó los famosos órganos especializados, ¿no? En principio, a la Sala Penal Nacional le encomendó conocer 2 temas muy particulares: tráfico ilícito de drogas y delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad. Eran los 2 tipos penales que el Poder Judicial le encomendó a esa sala. Entonces muchas personas estaban en la Sala Penal de Chincheros y pasaban a la Sala Penal Nacional, o estaban en la Sala del Callao, decían: se está afectando mi derecho al juez natural, porque me están creando un tribunal. Aquí no se crea un tribunal. El tribunal aquí existía. La Sala Penal existía antes de que se den los hechos. Por lo tanto, aquí no se está creando un tribunal ni un órgano excepcional para el caso, sino que simplemente está que se especializan delitos en un órgano determinado. Lo mismo sucedió con los famosos juzgados y salas anticorrupción. Acuérdense que como consecuencia de la caída del gobierno de Fujimori, se crearon estos juzgados y salas con la finalidad de investigar todos estos tipos de casos. Y uno de los argumentos, en este caso que tenían Carmen Solar, Wolfenson, mismo Vladimiro Montesinos, era que estos juzgados y salas afectaban el derecho al juez natural. ¿Por qué afectaban el derecho al juez natural?
porque estaban creando órganos para juzgarlos a ellos exclusivamente. Y uno de los temas del derecho al juez natural, que muy pocas veces se dice, es que si tú creas un tribunal ad hoc, la pregunta que siempre subyace es, ¿este tribunal ad hoc es un tribunal imparcial o es un tribunal parcial? Muchas veces se dicen que los tribunales ad hoc o excepcionales o creados únicamente para el caso son tribunales que están parcializados, son tribunales que sí o sí te van a sentenciar. Más básicamente esto se dice en materia penal. Entonces en estos casos el tribunal dijo no, aquí estamos hablando de especialización y la especialización no tiene nada que ver con la excepcionalidad, son criterios diferentes. Lo que no se permite son tribunales excepcionales, no especiales. Y en el caso de Vladimiro Montesinos, también el Poder Judicial creó una sala especial para conocer todos los casos relacionados con Vladimiro. Aquí nuevamente se dijo que únicamente era una sala especial y era un tema de especialidad y no excepcionalidad. Pero ese tema es muy importante porque ustedes saben que el proceso penal contra altos funcionarios se inicia en la Corte Suprema. Y el proceso penal contra altos funcionarios, pongamos que estemos en el Congreso, sale una resolución legislativa acusatoria del Congreso, una vez que el fiscal presenta la denuncia, automáticamente en la sala penal de la Corte Suprema se nombran magistrados como vocal instructor, se conforma una sala para primera instancia y ya se conforma la sala para segunda instancia. Es decir, cuando se juzga a un alto funcionario, no existe sala. No existe sala. Pero los jueces están ahí. Esos jueces están ahí. El caso es el que motiva la conformación de la sala. Se conforma una sala para conocer ese proceso penal contra los altos funcionarios. Entonces, la especialidad o la conformación especial de una sala no puede afectar el derecho al juez predeterminado por la ley o el derecho al juez natural, porque el juez ya está en el caso. Muy diferente sería, pongo un ejemplo sacado del pelo, es que se le vaya a procesar al presidente Alan García y justamente la Corte Suprema nombre a 5 vocales provisionales solamente para el caso y a todos sean enemigos de Alan García. Obviamente que ahí sí se afecta el derecho al juez predeterminado por la ley. Si traen magistrados que no forman parte del órgano judicial para conocer el caso, obviamente que sí se afecta el derecho al juez natural. En el caso Castillo Petrucci contra el Perú, el gobierno de Fujimori, en su decreto legislativo 905, 906, 907, 908, 912, cuando veía el tema del terrorismo, lo veía como traición a la patria, ¿no? Y uno de los temas de Castillo Petrucci, que era un tema muy particular, es que esta persona no la podían condenar por traición a la patria, porque ¿quién traiciona a la patria? El nacional. Y Castillo Petrucci no era nacional. Primer tema. Pero se le condenó por el delito de traición a la patria. Pero ¿cuál era el tema importante? Era que había sido condenado por un juez sin rostro, un juez con código. Así como los lectores que ustedes pasan cuando van a comprar a la tienda, el juez también era un juez con código. Cuando ustedes veían las sentencias de estas salas penales, no veían el nombre del juez, no sabían el apellido, simplemente sabían el código. ¿Esto qué les agradaría a ustedes? Al margen de que si estas personas sean inocentes o sean culpables, ¿no? En principio ustedes no sabían si quien estaba juzgando verdaderamente era un abogado o no era un abogado. No sabían porque ustedes no podían investigar. Dos, no tenían ustedes una certeza o una presunción de que estaban ante un juez imparcial, porque no sabían quién era, no sabían sus comportamientos, no sabían si alguna vez habían tenido un enfrentamiento, se habían peleado, se habían quitado una enamorada, era un cuñado que lo odiaba, no sabían nada, ¿no? Entonces, y es más, no se les podía ni recusar, eran jueces irrecusables. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dijo la Corte en el caso Castillo Petrucci? Y que justamente generó que el tribunal en varias sentencias también declarara nula estas sentencias emitidas por jueces sin rostro, porque esto afecta el derecho de defensa. Ustedes no se podían defender. Entonces, los jueces sin rostros también afectan el derecho al juez natural. Otro tema también importante, y que justamente el terrorismo
ha traído al Perú es la justicia militar. La justicia militar, en la época del gobierno de Fujimori, fue mal llevada. ¿Por qué fue mal llevada? Porque la justicia militar se encargaba de juzgar tanto los delitos militares o delitos de función como los delitos ordinarios. Entonces, un delito ordinario tiene que ser juzgado en el fuero común, no puede ser juzgado en el fuero militar. Entonces, en el caso Zambrano Vélez, este era un militar que había cometido un delito común, pero sin embargo había sido juzgado ante la justicia militar. La Corte Interamericana dijo, en este caso, obviamente que se afectaba el derecho al juez natural, porque estamos hablando de un delito ordinario que tiene que ser conocido y resuelto en la justicia ordinaria, y ha sido conocido por la justicia militar. Lo mismo pasa cuando los civiles y militares en retiro son procesados en la justicia militar. En estos casos, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana? Un civil, acuérdense que en el ejército, en la policía, en las fuerzas armadas en general, existen civiles como militares. Existen personas que hacen los trabajos de secretaria y que no tienen esa condición o no son asimilados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que estas personas entran en el retiro, obviamente que solamente pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. Los tribunales militares son tribunales excepcionales. La justicia militar es una justicia excepcional. En el modelo peruano, en el año 90 hasta el año 2000, la justicia militar era una justicia ordinaria, no era una justicia excepcional. Existen varios casos en los cuales al Estado peruano se le ha sentenciado o condenado justamente porque la justicia militar se encargaba de condenar a civiles, se encargaba de condenar a militares que habían cometido delitos ordinarios, no delitos de función, y se encargaba de sancionar, en este caso, a civiles y militares en retiro. Pero ¿qué pasa cuando se afecta o es sentenciado por un órgano incompetente? La Corte Interamericana ha dicho que la consecuencia no solamente es que la sentencia es nula por un tema de estructura, porque quien te ha juzgado y sentenciado es un órgano incompetente, sino que esa sentencia también afecta la imparcialidad. Entonces, es una consecuencia derivada que la Corte ha impuesto en estos casos. Una vez que ya sabemos que nuestro tribunal es independiente e imparcial, que sabemos que vamos a ser juzgados por un juez natural, por un juez predeterminado por la ley, que se nos va a aplicar el procedimiento preestablecido por la ley, pasamos al derecho a la motivación de la sentencia. ¿Qué es la motivación de la sentencia? La motivación de las sentencias es un derecho para los justiciables y es un deber constitucional. Todos los jueces tienen la obligación constitucional o tienen el deber constitucional de motivar adecuadamente sus resoluciones siempre que se decida algún derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones de mero trámite no tienen por qué ser motivadas. Solo las decisiones que limiten, restrinjan, concedan o eliminen derechos tienen que ser decisiones debidamente motivadas. ¿Pero qué es la motivación? Sobre la motivación se puede decir mucho. La motivación es la exteriorización que hace el juez de por qué en determinado caso ha resuelto en esa manera y no ha resuelto en otra manera. Es decir, es la justificación razonada por la cual se llega a determinada conclusión. La motivación casi siempre está ligada con la ratio decidente. Es decir, cuáles han sido los elementos de hecho y derecho, cuáles han sido los juicios de hecho o los juicios de derecho que permiten que el juez haya llegado a esa determinada decisión. ¿Esto qué protege? En principio, que ustedes como ciudadanos puedan controlar las decisiones de los jueces. Acuérdense que existe el derecho a la sana crítica, y justamente la motivación va a permitir a ustedes que la controlen y vía los recursos impugnativos. Van a controlar la motivación del juez, si es un juez de primera instancia o un juez de segunda instancia y pueden interponer casación.
van a controlar si la motivación es deficiente, es inadecuada, es aparente. Además, la motivación demuestra que el juez ha leído la demanda, ha leído la contestación de la demanda, que el juez ha valorado los medios probatorios. Eso demuestra la motivación. Yo, en el quehacer del tribunal, hay veces los jueces de primera instancia y las salas, las demandas de amparo contra resolución judicial, al parecer, por inercia, las declaran liminarmente improcedentes. Toda demanda de amparo contra resolución judicial la declaran liminarmente improcedente. Es raro el caso en el cual se admite a trámite la demanda. Y en estos casos, ustedes se pueden poner a analizar y se van a dar cuenta que la demanda sí plantea temas constitucionales novedosos o temas constitucionales a analizar. Sin embargo, el juez no motiva por qué no analiza estos temas y por qué no admite a trámite la demanda, sino simplemente tienen una fórmula para declarar improcedente la demanda. Lo mismo se ve en tema de pensiones o en tema laboral. Aplican el precedente del caso Bailón o el caso Anicama sin explicar por qué lo aplican. Es decir, existen en el Perú, en caso en materia de amparo y habeas corpus, el tribunal tiene un sinnúmero de sentencias en las cuales revoca las resoluciones de rechazo liminar emitidas en primera instancia y confirmadas en segunda instancia, y en las cuales le llama la atención a los jueces y le dice: date cuenta que el expediente no es régimen laboral público, sino es régimen laboral privado. Las boletas claramente dicen 728, y si la boleta dice 728 y alega despido, obviamente que el amparo es la vía idónea y no tienes que decir que vaya de contencioso. Es decir, temas tan sencillos son los que la motivación demuestra. Es decir, qué tanto el juez se empapó de conocer el caso y qué tan bien lo conoce. ¿Cuándo se vulnera el derecho a la motivación? En principio, cuando en una sentencia no se precisan los hechos, el derecho ni la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna de por qué se ha resuelto de tal o cual manera. Ustedes pueden encontrar sentencias en las cuales simplemente hay una motivación aparente, defectuosa, incongruente o irrazonable. Ustedes leen la sentencia y no saben por qué le han declarado improcedente su petición. Yo les voy a contar un caso, el caso Hugo Pablo Arana. Era un caso contra el Poder Judicial. Este Hugo Pablo Arana, también conocido como el caso del Meliá, inicia un arbitraje y el arbitraje le interpone una demanda de anulación en la sala es declarada fundada porque este tribunal arbitral había laudado sobre una materia no sometida explícita o implícitamente. La otra parte interpone casación y la sala dice: no, efectivamente ese laudo arbitral tiene que ser anulado porque se ha laudado sobre una materia no sometida a arbitraje. Pero ¿qué decía la antigua Ley General de Arbitraje? Decía que si el laudo es anulado por haberse laudado sobre una materia no sometida explícita o explícitamente, la competencia del Poder Judicial quedará restablecida. Entonces Pablo Hugo Arana le pide a la Cuarta Sala Civil, bueno, señala fecha de vista y para que emita sentencia, porque según la ley tu competencia ha quedado restablecida. Y la sala copia el artículo de la ley y le dice improcedente en 5 líneas. Entonces él apela, le dicen no funciona apelación porque es simplemente una resolución de rechazo, presenta queja, llega a la Suprema y la Suprema le dice lo mismo. Entonces Pablo Hugo Arana no entendía por qué le habían declarado improcedente su pedido y pone justamente una demanda de amparo. Es una demanda de amparo contra una sentencia del Poder Judicial. Algunos dicen que es una demanda de amparo arbitral que no tiene nada que ver, pero el tribunal aquí tenía la siguiente problemática: que el Poder Judicial no le había explicado a Pablo Hugo qué se debía entender esta expresión que la ley dice: la competencia quedará restablecida, salvo pacto en contrario. Si te dicen que la competencia del Poder Judicial quedará restablecida, el tribunal decía: si tú sometes un asunto a arbitraje y este laudo es anulado y dices que la competencia queda restablecida,
Esto quiere decir que este tema ya no se puede conocer en arbitraje, sino que tiene que conocerse por el Poder Judicial. Pero aquí sería el segundo problema, ¿pero quién lo tiene que conocer? ¿El juez o la sala? La anulación se inicia ante la sala. La sala ha tenido que empaparse de todo el expediente. Entonces, por un tema de economía, obviamente que lo conozca la sala. Entonces, el tribunal dijo, ¿cuál debía ser la correcta interpretación en este caso? Porque simplemente las dos instancias del Poder Judicial, tanto la Sala Superior como la Sala Suprema, no le habían dicho qué se debía entender por la frase la competencia del Poder Judicial quedará establecida. No le habían explicado, simplemente habían copiado la normativa y le habían declarado improcedente el pedido. Esto sucede en la práctica. Ustedes pueden encontrar la famosa sentencia Sábanas, es decir, se transcribe un sinnúmero de jurisprudencia, un sinnúmero de normativa y simplemente no se explica por qué esa jurisprudencia es aplicable al caso o por qué tu comportamiento, por qué tus hipótesis se encuadran en el supuesto hecho de la norma para que se aplique la consecuencia jurídica. Simplemente no se explica. En esos casos, obviamente que hay una violación del derecho a la motivación. En el caso, vamos a ver algunos temas concretos. En el caso del auto de apertura de instrucción. El auto de apertura de instrucción es el primer acto del proceso. Este auto de apertura de instrucción, para que sea legítimo su motivación, ¿qué debe contener? En principio debe explicar la naturaleza y causas de la acusación, es decir, cómo se han dado los hechos. 2, se tiene que individualizar a su presunto autor o partícipe. Este es un tema muy importante. El auto de apertura tiene que decir qué calidad tienes. ¿Eres autor intelectual? ¿Eres autor mediato? ¿Eres autor inmediato? Eso tiene que decirlo el auto de apertura. Partícipe, cómplice primario, cómplice secundario, eres instigador. El auto de apertura tiene que tener la individualización, porque obviamente una cosa es muy diferente el autor intelectual que el autor mediato. El estándar de prueba es muy diferente. En el autor intelectual, ¿qué es lo que te tiene que... ¿Cuál es la prueba de cargo del fiscal? Que antes de la realización del hecho, tú has planeado que se cometa ese delito. En cambio, la autoría inmediata es post, porque tú todavía dominas el hecho. Es decir, el parámetro de la prueba de cargo es diferente. Y obviamente que elaborar la defensa del caso para ejercer tu derecho de defensa también es diferente. No puedes utilizar los mismos argumentos. No es lo mismo un cómplice primario que un secundario. Y es por eso que es importante que el auto de apertura diga en qué condición se te va a iniciar una instrucción, en qué condición se te va a iniciar una investigación a nivel judicial. 3, ¿cuáles son los elementos de prueba en que se funda la imputación? Es decir, ¿qué elementos de prueba te indican como autor del delito de violación? Si aquí no basta que Juan dijo, que Pepe dijo y que Lucho dijo. Y como los tres han dicho, yo soy autor del delito de violación. ¿No? De meros dichos una persona no se puede dar lugar a un auto de apertura. 4, se tiene que motivar o se tiene que explicar que la acción penal no ha prescrito y que no existe ninguna causa de extinción de la acción penal. Y 5, se tiene que explicar el porqué de la medida de coerción personal o la medida de coerción real. Acuérdense que la gran mayoría de autos de apertura de instrucción se basan en los famosos juicios paralelos. ¿Qué son los juicios paralelos? En Argentina, Binder dice que hay los famosos juicios paralelos. Hay el juicio a nivel del Poder Judicial y hay el juicio a nivel de la prensa. La prensa te acusa, te juzga, te sentencia, te ejecuta y si quiere te rehabilita. Porque si no lo quiere tampoco te rehabilita. Entonces en el modelo peruano, mucho se deja influenciar un juez cuando es un caso conocido o de trascendencia. Y obviamente te imponen un mandato, muchas veces en estos casos conocidos o de trascendencia, un mandato de detención. Pero el mandato de detención el juez debe explicar por qué le da mandato de detención y por qué no le da comparecencia simple o comparecencia restringida. Acuérdense que la comparecencia es una medida que interviene en la esfera de nuestros derechos. Limita de manera leve la comparecencia simple. La restringida si quieren de manera media. Pero el mandato de detención
detención o la detención preventiva, obviamente que te limita de manera grave. Y ahí el examen o la motivación debe ser suficiente y debe ser mayor. La mayor motivación en un mandato de detención es justamente el peligro procesal. Y se debe explicar por qué se da este peligro procesal. Peligro procesal de eludir la acción de la justicia o el peligro procesal de entorpecer la actividad de la justicia porque puedes dañar los medios probatorios. Y esto en el modelo de la Corte Interamericana es muy particular. La Corte Interamericana dice que el juez, cuando fundamenta el tema del peligro procesal, no solamente tiene que decir que Jesús Silva puede escaparse de la justicia, puede fugarse, puede sustraerse, o no solamente tiene que decir que Jesús Silva va a destruir los medios de prueba que pueden ser de cargo, sino que también tiene que explicar qué acciones ha tomado y a pesar de haber tomado esas acciones, simplemente Jesús Silva siempre va a ser un peligro procesal. Yo les pongo un ejemplo. Un caso muy conocido por todos nosotros es O.J. Simpson. O.J. Simpson mató a su esposa y O.J. Simpson nunca se le dio mandato de detención. No fue sentenciado por cuestiones técnicas, pero en el modelo norteamericano, ¿qué es lo que pasa? En el modelo norteamericano, y ustedes lo pueden ver en películas y en series, hay el famoso programa de protección a testigos. En el modelo peruano no existe programa de protección a testigos. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil que el testigo, que es la prueba de cargo del fiscal, durante el transcurso del juicio oral, simplemente desaparezca. Y con eso la acusación se va a caer. Típico caso, Fernando Ceballos. ¿Cuántas personas en el juicio oral, después de salir del penal, fueron asesinadas? Yo tengo contado 3, Chuchupe y 2 más. Entonces, eso es lo que debe evitar el mandato de detención. El mandato de detención tiene una finalidad preventiva. ¿Cuál es la finalidad? Que el proceso penal se desarrolle de manera normal. Que la prueba de cargo no sea enturbiada por el imputado o el imputado. Esa es la finalidad. Siempre. En el caso peruano, el tribunal tiene 3 sentencias muy importantes sobre la indebida motivación en el caso de los autos de apertura. El primer caso es el caso General Electric. A los directivos de esta empresa General Electric se le abre un proceso penal, se dicta el auto de apertura. Sin embargo, la acusación es genérica. No se dice si Jesús Silva es autor o es partícipe. Si Jesús Silva es autor inmediato, intelectual. No se identifica qué hecho le es imputable a Jesús Silva, qué hecho le es imputable a la señorita Carmen o qué hecho le es imputable al señor José. Simplemente una acusación genérica e impersonalizada. Y acuérdense que el auto de apertura tiene que estar motivada, individualizar la conducta de cada uno. Tiene que individualizar nuestra conducta, nuestra participación en el hecho. ¿Qué pruebas demuestran de que yo puedo ser el autor de ese hecho penal? ¿Qué pruebas demuestran que yo he participado en calidad de autor intelectual o de cómplice primario o secundario? ¿Qué he cometido yo en ese ilícito penal por el cual se me está denunciando? Entonces, en este caso, como la acusación era genérica e imparcializada, el tribunal declaró fundada la demanda, nulo el auto de apertura, porque no tenía una motivación suficiente. El segundo caso, el caso de Mario Ochoa Vargas. ¿Qué pasaba con este personaje? Había sido alcalde de Cusco y se le había denunciado por varios delitos. Eran varios delitos peculados, tráfico de influencias, enriquecimiento indebido, pero todas las pruebas que supuestamente sustentaban el auto de apertura eran dichos de la secretaria, con el dicho del vigilante y con el dicho de otro secretario. O sea, todos eran dichos, que me dijo, que yo participé, que me ordenó, simple dicho. Pero el auto de apertura no motivaba por qué la conducta de esta persona se subsumía en el tipo penal. Simplemente decía, como hizo tal comportamiento, este tipo penal les aplicaba. El auto de apertura tiene que explicar por qué el tipo penal nos es imputable.
¿Por qué nuestro comportamiento es típico y antijurídico? El auto de apertura tiene que explicarlo. ¿Por qué? Porque eso garantiza nuestro derecho de defensa. Y el tercer caso que no le he puesto es el caso de Margarita Toledo. Margarita Toledo fue denunciada por el delito de falsificación de documentos. El fiscal denuncia y se le abre auto de apertura de instrucción por el delito de falsificación de documentos. Sin embargo, ni en la denuncia fiscal ni en el auto de apertura se dice si es documento público o es documento privado. Es decir, no se dice ni expresamente ni esto se puede deducir de la denuncia fiscal ni del auto de apertura. Entonces, en ese caso, el tribunal dijo, como esto no se puede deducir, porque si uno lee la denuncia fiscal y no lee el auto de apertura y se puede deducir, el tribunal considera que no hay violación de la motivación. Pero cuando no se puede deducir, sí hay una violación de la motivación. Y acuérdense que el auto de apertura tiene mucho que ver con el principio de congruencia al momento de la sentencia, o también conocido por el principio de coherencia o correlación entre la acusación y la sentencia. Es decir, ¿qué es lo que garantiza? ¿Qué es el principio de congruencia, pero en materia penal los penalistas le dan otro nombre? ¿Qué es lo que garantiza este principio? Que la sentencia, o el fallo de la sentencia, puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación. Este es un tema muy importante, porque aquí es donde se garantiza el verdadero derecho de defensa. Caso Fermín Ramírez contra Guatemala. ¿Qué es lo que pasaba? Esta era una persona que aparentemente había violado a una menor y la había asesinado, ¿no? Entonces, la fiscalía investiga y dice que era violación agravada, que primero la había violado y justo como consecuencia de la violación la mata. Es decir, la violación generó su muerte. Hay una pericia y la pericia dice que no, que la violación no tiene nada que ver con la muerte, son independientes. Es decir, no es una violación agravada. En la violación agravada yo la estoy violando y la estoy asfixiando, y yo sigo violándola y paralelamente la sigo asfixiando. Entonces la pericia dice que no tenía nada que ver la violación con la muerte de esa mujer. Se inicia el proceso penal y la sala le dice a la fiscalía, oye, puedes ampliar la denuncia. En el modelo de Guatemala, como en el caso peruano, hay ampliación de la denuncia o hay la denuncia alternativa, ¿no? Y el fiscal dice, no la amplío. Entonces, como no se amplía, la denuncia era por violación agravada. Y finalmente se termina sentenciando a esta persona por asesinato. Entonces ustedes comprenderán que son dos tipos penales diferentes. Violación agravada y asesinato son dos tipos diferentes. El dolo en ambos casos es totalmente diferente. Entonces en este caso la Corte dijo, si ustedes deseaban cambiar el tipo penal objeto de enjuiciamiento, la Fiscalía tuvo la oportunidad para hacerlo, pero no lo hizo. Además, tú como sala no puedes modificar la acusación. El único que puede modificar la acusación, si tú se la puedes proponer, pero tú no la puedes hacer mucho propio. Tú puedes decirle al fiscal, oye, modifica la acusación porque aquí hay otros elementos. O se lo puedes pedir, pero tú mismo hacerlo de oficio afecta el principio acusatorio. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana declaró nula esta sentencia y consideró que se había violado el derecho a la debida motivación en la vertiente de la congruencia o la coherencia o correlación entre la acusación y justamente la sentencia. Es muy importante en un proceso penal, ustedes como fiscales, que establezcan bien cuál es su pretensión punitiva. Pero para establecer bien la pretensión punitiva, lo que primero deben establecer bien son los hechos, porque es sobre la base de los hechos en los cuales va a recaer la pretensión punitiva y justamente el juicio oral. Otro derecho que es importante una vez que ustedes ya tienen sentencia en primera instancia es el derecho a la pluralidad del Estado. El artículo 8 de la Convención dice
que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Este derecho de la pluralidad tiene un doble contenido. En principio, el derecho de acceso. Es decir, todos nosotros tenemos el derecho de acceder a los recursos. Todos nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos el derecho de acceder a los recursos. Y dos, salvo que se trate de una resolución judicial que tenga el carácter de inimpugnable, como es el auto de apertura. El auto de apertura, lo único que puedes impugnar es la medida de coerción, nada más. Pero el auto de apertura en sí mismo no se impugna. Y dos, es el derecho de recurrir, es decir, el derecho de poder y de que este recurso sea efectivo. Este derecho obviamente se tiene que garantizar antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, es decir, antes de que estemos ante una sentencia judicial firme. Pero este derecho presenta algunas particularidades. No basta que esté reconocido en un código, no basta. No basta que el código reconozca que hay el recurso de casación, de apelación, nulidad, sino lo que dice la Corte es que el órgano, ya no vamos a un aspecto formal, sino vamos a un aspecto material, que el órgano que va a conocer este recurso, o el órgano que va a resolver este recurso, tiene que tener las características de jurisdiccional. ¿Qué quiere decir que tiene que ser las características de jurisdiccional? Si hablamos de la justicia militar que juzga un delito común, sabemos que ese proceso de estructura contraviene el derecho al juez natural. Si presentamos una apelación, sabemos que el Tribunal Superior también tiene esa competencia. Por lo tanto, no estamos hablando de un Tribunal Superior con características jurisdiccionales, porque todo el proceso nace de estructura judicial. Dos, no solamente tiene que haber el reconocimiento de este derecho, no solamente tenemos que haber un órgano jurisdiccional con las capacidades de ello, sino también que este recurso debe ser eficaz. Cuando se habla de eficacia, no entiendan certeza. Si el hecho de que ustedes pongan un medio impugnatorio no significa que su medio impugnatorio se va a estimar. Eso no es la eficacia. La eficacia debe ser entendida como la capacidad de la impugnación. Si el medio impugnatorio no debe ser limitado, no debe ser amplia, su protección de impugnación tiene que tener por finalidad, tiene que tener la finalidad de poder revertir la decisión que les adversa. Si ese medio impugnatorio no tiene esa finalidad, estamos hablando de un medio impugnatorio ineficaz. Si el medio impugnatorio tiene supuestos tasados, también la jurisprudencia ha hablado que es un medio impugnatorio ineficaz. Es por eso que ustedes pueden ver que el recurso de casación ha sido modificado. El año 2009 han modificado la estructura del recurso de casación. Y antes, el recurso de casación típico del derecho francés, que era un recurso excepcional, ahora ya no es un recurso tan excepcional, porque la causal es muy amplia. Y justamente esa amplitud es la que es acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La eficacia significa amplitud para conocer la pretensión impugnativa. Siguiente. ¿Cuál es el contenido esencial de este derecho? En principio, el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho de configuración legal. El legislador tiene la libertad de configurar este derecho, pero siempre el legislador tiene una limitación que viene a ser el contenido esencial. Es un límite negativo a la libertad de configuración. En los derechos fundamentales se dice, tú legislador, esto que es contenido esencial no lo puedes tocar. Míralo nada más, pero no lo puedes tocar. Y esto que no es contenido esencial, tienes libertad para configurar. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el tribunal en el caso Fujimori? En principio, el contenido esencial comprende el derecho de recurrir una sentencia penal condenatoria. Obviamente, si se emite en primera instancia una sentencia condenatoria, existe la obligación de todas las partes de que se prevea un medio impugnatorio contra ellos. Dos, la resolución que imponga una medida de coerción personal o limite algún derecho fundamental, como por ejemplo una medida cautelar. Tres, la sentencia que resuelve el fondo del litigio, cuando no hablamos en materia penal. Cuatro, la resolución que pone fin al proceso sin pronunciamiento sobre el fondo.
alguna que ampare alguna excepción. Como ustedes podrán darse cuenta, el contenido esencial del derecho no tiene que ver mucho con las incidencias. Existen algunas incidencias en las cuales simplemente la resolución que resuelve aquella incidencia es inimpugnable. Y esa resolución que resuelve la incidencia, que es inimpugnable, no afecta el derecho a la pluralidad de la instancia. Este parecer es tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Peruano, porque justamente en el caso de Fujimori, lo que se estaba cuestionando era una incidencia que había sido resuelta. En el tema de la actuación inmediata de la sentencia, ustedes saben que en amparo existe esta figura procesal novedosa. La resolución del juez de primera instancia que ordena la actuación inmediata de la sentencia estimativa, según la jurisprudencia del tribunal, es inimpugnable. Y esto no afecta el derecho a la pluralidad de instancias porque justamente estamos hablando de una incidencia. El fondo del asunto ya se resolvió y contra ella es presentada la apelación. Lo otro es una incidencia. Entonces, sobre el tema de las incidencias, el Tribunal Peruano, el Tribunal Europeo, ha considerado que esto está dentro de la libertad de configuración legal del legislador. El legislador tiene una libertad de configurar. Casos en los cuales se ha visto afectado estos derechos. Estos son casos en los cuales se presenta el recurso de casación, pero justamente la Corte en este caso dice que el recurso de casación no es eficaz porque prevé causales específicas, porque no es un recurso amplio. Dice, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio, de manera tal que permitiera que el Tribunal Superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral. Es decir, que el recurso, para que sea eficaz, como yo les he dicho, tiene que ser un recurso amplio, tiene que tener esa virtualidad de poder revocar la decisión que les adversa a ustedes y poder emitir una sentencia en el sentido que ustedes consideran que es favorable. Si el recurso no tiene esa posibilidad de poder destruir la sentencia que ustedes están impugnando, obviamente que estamos hablando de un recurso ineficaz. Y si el recurso es ineficaz, se afecta el derecho a la pluralidad de la instancia. Otro tema interesante es el principio de prohibición de reforma en peor o reforma peyorativa de la sentencia, o el principio de interdicción de la reforma peyorativa de la sentencia. Este es un principio que muchas veces se ve en materia penal, pero también existe en materia civil. El propio Código Procesal Civil lo reconoce. ¿Qué quiere decir este principio? Que si en primera instancia ustedes son condenados y si ustedes son los únicos que apelan, la sala penal puede confirmar o reducir la pena, no la puede incrementar. En cambio, si apela el Ministerio Público, la sala la puede confirmar e incrementar la pena. Lo mismo pasa en materia civil. Si a ustedes se le declara fundada en parte una demanda, ¿no?, y solamente apelan ustedes el extremo improcedente, solo ese extremo improcedente va a ser conocido por la sala. Y la sala lo que puede hacer es confirmarlo improcedente, pero sobre el extremo que se declaró fundado, hay cosa juzgada y simplemente no se puede pronunciar. Si la sala se pronuncia sobre ese extremo, en principio está reformando en peor y dos, está afectando la cosa juzgada. Sin embargo, hay un tema que tienen que tener en cuenta, es que este principio no se afecta cuando el juez aplica normas de derecho público. Simplemente no se afecta. Y les comento el caso. En una demanda, en la vía civil, se declara improcedente, el demandante apela, sube a la sala y la sala confirma, pero lo condena al pago de costas. Entonces él dice, aquí hay una reforma en peor, porque en primera instancia me declararon improcedente la demanda y no me condenaron al pago de costas ni de costas. En segunda instancia no me pueden condenar al pago de costos y costos porque la otra parte no ha apelado y no lo ha pedido. Aquí hay una reforma en peor. En esos casos no hay ninguna reforma en peor,
porque justamente el Código Procesal Civil le dice en estos casos que la sala tiene la obligación de establecer si le condena o no lo condena. Si le estamos hablando de una norma de orden público, ¿no? Entonces, en estos casos siempre hay que analizar cuál es la parte reformada y si la parte reformada forma parte de normas de orden público que automáticamente las tiene que aplicar el juez, sin que haya un pedido expreso de alguna de las partes. Siguiente, por favor. Uno de los temas debatidos dentro de la función jurisdiccional, que lo hemos visto en el caso de Avencia Mesa, lo vamos a ver en el caso de la FEFER, en el caso de la fiscal Espino, es lo que se da con la presunción de inocencia, el derecho a la prueba, el principio de indubio pro reo y el tema de la motivación de la sentencia en materia penal. Un primer tema que se discute es si la presunción de inocencia es un principio o es un derecho. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, no es un principio. Además, en el modelo italiano no se utiliza la palabra presunción de inocencia, se utiliza la palabra presunción de no culpabilidad. Se presume que tú no eres culpable, es decir, tú no tienes que demostrar tu inocencia, te tienen que demostrar que eres culpable y con pruebas certeras, suficientes, adecuadas y pertinentes y obviamente pruebas legales. Pero ¿qué determina la presunción de inocencia? En un proceso determina que tiene que haber un cierto concepto de verdad procesal, que tiene que haber un determinado tipo de proceso, tiene que haber una determinada regla de juicio y una regla de tratamiento del imputado. ¿Cuál es la regla de tratamiento del imputado? Que el imputado tiene que ser tratado por el juez como una persona inocente. El imputado tiene que ser tratado, según el nuevo Código Procesal Penal, ante los medios de comunicación como una persona inocente. No lo pueden presentar como una persona culpable mientras que no existe una sentencia judicial firme. La sentencia tiene que ser firme. Entonces, es una regla de tratamiento. ¿Qué regla de juicio hablamos? Estamos hablando que el juicio aquí tiene que ser oral. Justamente, las innovaciones de este nuevo Código Procesal Penal es la etapa de que el proceso tiene que ser oral, tiene que ser, todas las actividades procesales tienen que ser orales, justamente para debatir, deliberar si efectivamente la prueba de cargo que presenta el fiscal es una prueba de cargo suficiente y pertinente que puede destruir con certeza la inocencia de esta persona. Un determinado tipo de proceso. Obviamente que la presunción de inocencia va en contra de los modelos inquisitivos. La presunción de inocencia va en contra de los procesos adversariales, típico del modelo norteamericano. Y un cierto concepto de verdad procesal. Aquí la verdad procesal debe partir de una aproximación, la mejor aproximación que se tenga sobre el hecho que se está denunciando. Acuérdense que el juez nunca va a conocer cómo se desarrolló el hecho punible. La única forma de conocerlo es que lo grabe. Es la única forma, y eso se da en muy pocos casos. Lo que el juez va a conocer son los hechos, son las hipótesis y son los enunciados sobre las hipótesis. Lo que el juez va a determinar es si los hechos son ciertos, si los hechos existieron o no existieron, si las hipótesis son ciertas o son falsos, y lo mismo sobre los enunciados. Pero esto es sobre la base de la actividad probatoria de cargo que haga en este caso el fiscal, y justamente cómo estos medios probatorios vayan a valorarse dentro del proceso y cuál es la interpretación que el juez le va a dar a este medio probatorio. Siguiente, por favor. De la mano del principio de presunción de inocencia se encuentra el principio de la duda favorece al reo. El principio de indubio pro reo ustedes no lo van a encontrar en la Constitución. No existe el principio de indubio pro reo en la Constitución. La Constitución solamente reconoce el principio favor rei en caso de interpretación de la norma penal, pero no reconoce el principio indubio pro reo. Pero es obvio que forma parte de las garantías del debido proceso. ¿Qué es lo que busca el indubio pro reo? El indubio pro reo es un principio más que todo subjetivo. Es un principio pensado en el juez, en la actividad del juez. ¿Por qué se piensa en la actividad del juez? Porque aquí el juez, una vez que ha seleccionado los hechos, ha seleccionado el material probatorio, los ha valorado,
le ha dado determinada interpretación o determinado peso él, le genera la duda de que existe una certeza sobre la culpabilidad. Entonces lo que el garantismo penal te dice es: solo se debe sentenciar y condenar a una persona cuando existe una certeza sobre la culpabilidad. Ante la duda razonable, se debe preferir la duda que favorezca al reo. En Estados Unidos se dice que hay un montón de inocentes en la cárcel y un montón de delincuentes fuera, ¿no? Lo mismo se dice en el modelo peruano. Entonces, esto tiene que ver sobre la certeza sobre la responsabilidad. Un juez penal o un tribunal penal nunca puede sentenciar a una persona teniendo una duda sobre la participación de esta persona, sobre la responsabilidad de esta persona. No lo puede hacer. Si tiene la duda, tiene que explicar que tiene esta duda y que por ello absuelve a esta persona. Y es así que el nuevo código lo dice. La motivación de la sentencia absolutoria destacará que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad y que subsiste una duda sobre la misma. Es decir, los medios probatorios han sido pertinentes, sí son pertinentes, demuestran que los hechos han existido, demuestran que las hipótesis son ciertas, pero no son suficientes para generar en el juez la convicción sobre la certeza de la culpabilidad. Y si yo como juez no tengo la certeza de que esta persona es culpable, de que ha cometido una conducta típica, antijurídica y que es responsable de su conducta, obviamente no puedo sentenciar. Entonces, en este caso, la duda razonable justamente está sobre la participación en el hecho, ¿no? Sobre la autoría, participación. Y la duda favorece al reo. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuál es la finalidad de la prueba en el proceso penal? Sobre la finalidad de la prueba existe más que una postura. Obviamente que estas posturas pueden ser compartidas por algunos. Ninguna de estas posturas es la verdadera, es decir, ninguna es una verdad absoluta, todas son debatibles. En principio se dice que la prueba tiene por finalidad la fijación formal de los hechos. ¿Qué hechos han sucedido en este proceso penal? Porque sobre los hechos se va justamente a subsumir la conducta del imputado. 2. La prueba tiene por finalidad la obtención del convencimiento del juez. Claro, la prueba sirve para que el juez se forme una opinión convencida sobre si esta persona participó en este hecho o no participó. Y tercero, la prueba tiene como propósito central la obtención de la verdad. La prueba te puede llevar a una aproximación, te puede llevar a la mejor aproximación sobre cómo sucedieron los hechos, sobre cómo sucedieron las hipótesis. Pero la prueba no te puede dar una verdad al 100%. Esa es la única fórmula que podría hacer, como les digo, que estuviera grabada. Es más, si estuviera grabado cómo se dio el hecho delictivo, tú no puedes intervenir dentro de la psiquis de las personas y no podrías saber qué pasó al momento que esta persona cometió el evento. La forma de razonar, la forma de pensar, simplemente queda en el ámbito interno, no se puede manifestar en gran medida. Entonces, la prueba siempre tiene una finalidad. En el caso del proceso penal, tiene la finalidad de demostrar una responsabilidad penal. Acuérdense que el proceso penal es un proceso de adquisición, es un proceso de conocimiento. Uno adquiere conocimientos, es un saber, pero a la vez es un poder. Yo tengo que conocer cuáles son los hechos, porque yo no he participado en los hechos como juez. Yo tengo que conocer todas las hipótesis para llegar justamente a una decisión razonada, coherente y congruente. Siguiente, por favor. La presunción de inocencia, ¿cómo se desvirtúa? Obviamente que el acusador tiene la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia. Ustedes, si son denunciados, se emite un auto de apertura, ustedes simplemente no tienen que hacer nada. Ustedes se le presume inocente antes, durante y después del proceso, mientras que no existe una sentencia judicial firme. Hace algunos años, ¿qué es lo que decía el Código de Procedimientos Penales? Que el silencio, en este caso, del procesado, tenía una eficacia negativa. El silencio no puede tener ninguna eficacia, es simplemente el silencio. Acuérdense que ustedes como imputados tienen derecho a la no incriminación,
a la no autoinculpación. Ustedes, una vez que son procesados, se dan auto de apertura, lo que ustedes tienen que decir, bueno, fiscal, demuéstrame que yo soy más culpable penalmente. Tú tienes que demostrarme, yo no tengo que demostrar nada. Yo, si por mí fuera como imputado, yo no tendría que presentar ningún medio de prueba. Pero sin embargo, en el modelo peruano, ¿cómo se construye una sentencia penal o cómo se desvirtúa la acusación de una sentencia penal? ¿Cómo se construye? Se construye con las contradicciones que uno da a nivel de la investigación policial. En la primera declaración dijo A, en la segunda declaración dijo A más B, y en la tercera solamente dijo B. Por lo tanto, como hubiera una contradicción entre las declaraciones, listo, eres culpable. En el modelo norteamericano, ustedes pueden ver películas o pueden ver series, esta serie La Ley y el Orden demuestra cómo tiene que haber una prueba de cargo suficiente. Y simplemente la persona que es imputada se queda sentada o se queda callada. ¿Cuándo se invierte la carga de la prueba? En el modelo procesal civil, quien alega los hechos debe probarlo. En el modelo procesal penal es todo lo contrario. El onus probandi lo tiene el fiscal. Él tiene el onus probandi. El imputado no lo tiene. El imputado única y exclusivamente adquiere la carga de la prueba si es que estamos hablando de una causal eximente o atenuante de la pena. En esos únicos casos, obviamente, el fiscal no sabe si hay un error de hecho o hay un error de tipo. En esos casos, tú como imputado tienes que demostrar que estabas ante un error de hecho o un error de tipo, ¿no? Entonces, eso es bien particular. La certeza sobre la culpabilidad, como les he dicho, debe quedar demostrado más allá de toda duda razonable. Es decir, no debe haber ningún indicio que diga esta persona tal vez no participó, no se analizó este elemento. Este elemento, si se hubiera analizado, se hubiera llegado a una conclusión diferente. Es decir, existe una duda razonable que no justifica el fallo de la sentencia. En el modelo peruano, y por insistirle, en el tema de la autoría intelectual y la autoría inmediata, las pruebas, ¿sobre qué se basan? Se basan sobre pruebas que aporta el fiscal, que el fiscal las busca, las consigue. No, las pruebas ¿cuáles son? Los decretos legislativos, son los dichos de tercera persona. Y un tema que es muy importante, la prueba de cargo, si bien es cierto tiene que ser suficiente, también tiene que ser pertinente. Y cuando hablamos prueba de cargo, aquí es un tema del antiguo régimen. En el antiguo régimen existía el sistema tasado de la prueba, o el sistema de la tarifa legal. En la actualidad estamos ante el sistema de la libre valoración de la prueba. Antes la prueba se clasificaba en plena, semiplena. Es más, en el antiguo régimen las pruebas eran, si la prueba la decía una mujer, no valía. La declaración de un hombre valía igual que la declaración de 5 mujeres. Simplemente era una ponderación matemática. La prueba de un plebeyo valía menos que la de 10 mujeres. Entonces, en el sistema de la prueba tasada, ¿cómo funcionaba? La prueba iba en contra de la decisión del juez. El juez era un mecánico, sumaba nada más. En cambio ahora ya no, el juez valora libremente las pruebas y, según el grado de convicción del jugador, es donde justamente va a decidir ¿cuál es el valor que le dan? Ustedes como jueces, ustedes como abogados, al momento de presentar una demanda, ustedes le asignan un valor al medio probatorio. Ustedes dicen, determinado medio probatorio demuestra A, B, C y D. Determinado medio probatorio demuestra lo otro. Y justamente esos medios probatorios, ustedes le han dado el valor y le están dando la interpretación. Y eso el juez lo va a constatar. El juez va a decir, sí, es cierto que tu medio probatorio demuestra A, B y C, pero D no lo demuestra. Pero este juicio necesita A, B, C y D, y como no se demuestra D, simplemente tu demanda es infundada. Entonces, eso lo tiene que expresar el juez ¿en dónde? En la motivación. Es aquí donde la presunción de inocencia que exige actividad probatoria de cargo, esta actividad tiene que ser suficiente, la tiene que suministrar la acusación, la prueba tiene que ser necesariamente practicada, actuada y valorada en el proceso penal, y justamente es donde se va en el derecho a la prueba.
acuérdense que ustedes, como parte de un proceso penal, también tienen el derecho a aportar los medios de prueba que ustedes estimen pertinentes para su defensa. No para demostrar su inocencia, porque ustedes son inocentes, sino pertinentes para su defensa. ¿Qué garantiza este derecho a la prueba? Garantiza en principio que ustedes tienen la libertad de ofrecer medios de prueba. Estos medios de prueba tienen que ser admitidos si que son presentados en la oportunidad procesal pertinente, y que estos medios de prueba, una vez que fueron admitidos, tienen que ser adecuadamente actuados. ¿Cuándo se vulnera? Cuando el rechazo del medio probatorio es inmotivado. Es decir, los medios de prueba que son admitidos y no son actuados, la no actuación o el rechazo de su actuación debe estar debidamente motivado. Como un ejemplo, existen 50 contratos y ustedes quieren presentar otros 20 más. Y el juez dice, no permito esos 20 contratos porque ya están en el expediente. Si ya están en el expediente, ¿para qué los vas a presentar? Ya forman parte del expediente. Entonces ahí te motiva, ¿por qué no te admite? O tal vez se admitió el medio probatorio y te rechaza su actuación y te dice, un medio probatorio anterior ya se actuó y tiene la misma finalidad que este medio probatorio. Por lo tanto, el hecho que tú querías demostrar ya quedó comprobado con un medio probatorio que se ha actuado de manera previa. Entonces el juez tiene que explicarte por qué, en principio, no admite, por qué no actúa, lo tiene que motivar. Porque la falta, la inadmisión o el rechazo de actuación afecta tu derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Y que se motive de manera adecuada y objetiva el valor de los medios probatorios. Un caso conocido por ustedes es el caso de Magali Medina. Magali Medina fue sentenciada por haber afectado la intimidad, privacidad de Isabela y Mónica Daro al haber grabado estos videos de procedencia. ¿Qué es lo que alegaba Magali Medina? Magali Medina decía que ella era irresponsable penalmente. ¿Por qué? Porque ella había propalado los videos, bueno, en principio los había grabado e intervenido, porque justamente su abogado, en este caso César Nakazaki, había elaborado un informe que decía que la prostitución era un ilícito penal. Y el informe de Nakazaki ustedes lo pueden encontrar en la Gaceta Jurídica, en uno de estos diálogos con la jurisprudencia. Entonces ella lo que decía, que primero le pidió informe a Nakazaki y Nakazaki le dijo que el hecho no revestía mayor ilicitud, sino que era un hecho lícito. Entonces, como Nakazaki le dijo que el hecho era lícito, ella no había cometido ninguna conducta penal. Este argumento fue desestimado en primera y en segunda instancia, condenada a Magali Medina, y justamente pone la demanda de amparo, la demanda de habeas corpus, y el caso llega al tribunal, el tribunal dice, pero aquí, en buena cuenta, el informe jurídico ya fue valorado, y la sala ha dicho que este informe jurídico no desvirtúa tu culpabilidad. Tú eres responsable penalmente y este informe no es ninguna causal de eximente o atenuante de tu pena. Por lo tanto, aquí no se ha afectado ningún derecho. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que evaluar es que el medio de prueba sea pertinente. Es lo primero que ustedes tienen que evaluar. El tribunal ha declarado una sola sentencia fundada por afectación del derecho a utilizar y valorar el medio de prueba pertinente. Un solo caso de un amparo contra resolución judicial en materia laboral. ¿De qué trataba el caso? Esta era una empresa que contrataba por construcción civil y a esta persona la despide. Él decía que lo habían despedido por ser sindicalista. En primera instancia fundada la demanda, en segunda instancia fundada la demanda laboral, y cuando llega a casación, la casación revoca y dice no, él tenía contrato de construcción civil. Por lo tanto, fundada la casación e infundada la demanda de nulidad de despido por afectación de la libertad sindical. Con un amparo contra resoluciones judiciales, el caso llega al tribunal. ¿Cuál era la prueba pertinente que había omitido valorar la Sala de la Corte Suprema? El registro único de contribuyentes. ¿Y por qué era una prueba pertinente? Según la legislación laboral, ¿quiénes son los únicos que pueden contratar por el régimen de construcción civil? Las empresas dedicadas a la actividad de construcción civil, porque es un régimen laboral especial, es decir, sumamente especial.
En la construcción civil, no existe contrato de trabajo en principio escrito. Te pagan tus ETS de manera semanal o quincenal. Tu derecho a la indemnización lo adquieres a los 6 días. Puedes trabajar un día sí, otro día no. Es decir, es un régimen altamente inestable. Entonces, este RUT, ¿qué demostraba? Demostraba que esta empresa no estaba dedicada al sector de la construcción civil, sino que esta empresa estaba dedicada justamente a exportar gas natural. Entonces, una empresa que se dedica a exportar gas natural no puede contratar a una persona bajo el régimen de construcción civil. El caso es César Elías Augusto, ¿no? Entonces, este tribunal declaró fundada la demanda y dijo que la sala de la Corte Suprema se había equivocado porque omitió valorar ese medio de prueba pertinente, que sí había sido valorado y motivado en primera y en segunda instancia, ¿no? Entonces, esos temas se ven en los procesos, pero siempre tienen que enfocarse en el medio de prueba. Y ustedes tienen que demostrar, vía un habeas corpus o vía un amparo, que ese medio de prueba es pertinente. Y tienen que demostrar la pertinencia de ese medio de prueba en relación con su presunción de inocencia, o en relación con desvirtuar las pruebas de cargo del acusador. Siguiente pregunta. Pero los medios de prueba también tienen que ser legítimos. Nuestro nuevo Código Procesal Penal incorpora el principio de legitimidad en el sentido que los medios de prueba no pueden ser ilícitos. Es decir, no pueden haber la famosa prueba prohibida. La prueba prohibida se divide en 3 enfoques. Prueba prohibida en temas probatorios, prueba prohibida en medios probatorios y prueba prohibida de métodos probatorios. Es decir, la prueba se vuelve prohibida por el tema, se vuelve prohibida tal vez por el medio y se vuelve prohibida tal vez por el método de obtención. Y aquí la vamos a ver. La Constitución reconoce 2 supuestos. Es decir, estos supuestos son enunciativos, nada más. ¿Listo? Las comunicaciones y documentos privados, incautados, interceptados, intervenidos sin mandamiento motivado del juez. ¿Qué es lo prohibido de este medio? Es el método de obtención. La Constitución dice, está bien, se puede interceptar, intervenir las comunicaciones o telecomunicaciones siempre que se dé un mandamiento motivado del juez a través de un debido proceso. Pero si alguien intercepta mis comunicaciones o telecomunicaciones sin el mandamiento motivado del juez, el método de obtener esa prueba es un método prohibido, es contrario a la Constitución. Y ahí el medio probatorio se vuelve ineficaz, se inutiliza o se excluye. Y 2, las declaraciones obtenidas por la violencia moral, psíquica o física. Aquí nuevamente estamos hablando del método como yo obtengo la prueba. Yo, por ejemplo, soy el policía y digo que ustedes son microcomercializadores y los pongo en una tina y los trato de ahogar. Ustedes me van a decir, sí soy microcomercializador, porque es su vida, no es su vida. Hay una película, no sé si ustedes han visto, El Sospechoso, donde justamente esta persona la someten a un sinnúmero de torturas y él llega a decir, sí, conozco a ese terrorista y me ha pagado tanta cantidad de dinero. Porque justamente la tortura muchas veces te hace decir cosas que no son ciertas, ¿no? Y en este tema de la prueba prohibida, un tema muy particular que se dio en este caso de la FEFRA, de Abracamonte, es el caso del secreto profesional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la sentencia del caso Golder contra el Reino Unido y otras más sucesivas, Italia, estableció bien claro que las comunicaciones entre el cliente y el abogado no podían ser intervenidas, porque forman parte del secreto profesional. No se puede intervenir una comunicación entre el abogado y el cliente, porque forma parte del secreto profesional en principio, y 2, porque forma parte del derecho a la defensa. Yo con mi cliente puedo decirle por teléfono cuál va a ser la estrategia del proceso. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Vamos a mentir. Y como él no tiene ninguna prueba de cargo suficiente, vamos a ganar por indubio pro reo, porque va a haber una duda razonable. Pero si yo le digo eso a mi cliente por teléfono,
y eso me lo intersectan y lo sacan públicamente, es decir, ¿dónde estamos? Entonces, en el caso peruano, si bien es cierto, no se ha presentado ningún caso técnicamente en puridad, salvo el caso Quinto, pero el secreto profesional garantiza en el modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las comunicaciones o telecomunicaciones entre el cliente y su abogado no tengan que ser grabadas. Y por eso se le ha sentenciado a Baltasar Garzón, porque justamente intervenir comunicaciones sin una autorización judicial respectiva, ¿no? Es decir, está bien, la verdad no se puede obtener a través de cualquier medio. Eso es lo que busca el tema de la prueba prohibida. ¿Qué temas probatorios están prohibidos? Como un ejemplo, si yo voy y le cuento al cura, señor cura, he matado y he violado a mi compañera de la esquina, ¿el cura puede dar esa declaración? No, porque está el secreto profesional. Acuérdense que el abogado tiene el secreto profesional de no decir la verdad, o no decir todas las conversaciones que tiene con su cliente. Si su cliente le cuenta que ha cometido el delito y que efectivamente él es responsable, ustedes no pueden contarlo. Si ustedes lo cuentan, cometen una falta ética que justamente lleva a su inhabilitación permanente, ¿no? Es decir, en el modelo norteamericano, un abogado, una vez que toma un caso, no lo puede soltar. El cliente es el único que no puede decir adiós. No lo puede soltar, porque si no puede ser sometido a un procedimiento disciplinario. La prueba prohibida en el código es muy amplio. El código sí tiene algo de bueno, que el código prohíbe justamente las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación de los derechos fundamentales, pero también prohíbe los fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido. Es decir, el código reconoce la vieja teoría del modelo norteamericano, el fruto envenenado del árbol prohibido. En el modelo norteamericano es bien particular, porque en el modelo norteamericano la prueba prohibida surge para frenar los excesos de la policía. En el modelo peruano la prueba prohibida no ha surgido para frenar los excesos de la policía. Al contrario, la prueba prohibida en el modelo peruano se ha dado por terceros o por particulares. Pero en todos los modelos que ustedes ven, Brasil, Estados Unidos, Europa, la prueba la produce el Estado. La prueba prohibida la produce el Estado. En el caso peruano, la prueba prohibida nunca la ha producido el Estado. Quien la está produciendo son los particulares. Y el tema de la motivación. La motivación es la garantía principal y primordial de la decisión en materia penal. ¿Qué se necesita en materia penal para que estemos ante una sentencia legítima? En principio debe haber una racionalidad entre la motivación y decisión. Es decir, los fundamentos deben explicar la conclusión. Ustedes cuando lean una sentencia, simplemente muchas personas como abogados dicen, no, yo solamente quiero leer el fallo, a mí no me importan los fundamentos, solo quiero saber el fallo. Pero la racionalidad, ¿qué es lo que te dice? La racionalidad te dice que si tú lees los fundamentos, ya no tienes por qué leer el fallo. Ya sabes cuál va a ser el fallo. Esa es la racionalidad. 2, tiene que haber una justificación fundada en derecho, así como tiene que haber un juicio de hecho. O sea, la aplicación del derecho no tiene que ser una aplicación arbitraria, no tiene que ser una aplicación aparente, no tiene que ser una aplicación defectuosa. Un órgano judicial, cuando te enjuicia, cuando te sanciona, tiene que aplicar la jurisprudencia y precedentes. No puede ser una decisión contraria a la jurisprudencia y precedentes. 3, tiene que haber una coherencia tanto interna como una coherencia externa. La coherencia interna, ¿qué te dice? Que tiene que haber una conexión lógica entre las premisas y las conclusiones que se dan. Caso conocido de falta de motivación por coherencia interna. Caso Juliana Yamoja. Juliana Yamoja mató a su mamá de más de 60 puñaladas, ¿no? Y su mamá solamente le asestó 3 puñaladas. ¿Por qué el tribunal declaró fundada la demanda de habeas corpus de Juliana Yamoja? Porque el hecho se presentaba de la siguiente manera. Entra la madre, la discusión se comienza por el espejo, que el espejo se había trasladado de un cuarto al otro cuarto, la hija baja al segundo piso,
entran en una discusión en la cocina, la hija le tira un cuchillo y el cuchillo cae en la pared, la mamá se abalanza y le va a pegar, justamente se apaga la luz y las dos cogen cuchillo. Entonces, lo que decía la sentencia es quien mete más puñaladas es el autor del delito. Entonces, eso no es muy racional, no tiene una coherencia interna. Es decir, no es quien mete más puñaladas el autor del delito, porque las 60 puñaladas, solo una fue mortal. Es decir, claro, si uno dice 60 contra 3, por un número matemático podría decir, ¿no? Pero tal vez la mamá le pudo haber dado uno y la pudo haber matado a la hija. Es decir, era un tema de las circunstancias del momento. Entonces el tribunal consideró que no había una conexión lógica entre las premisas y las conclusiones. ¿Y cuál es la coherencia externa? La coherencia externa es que la sentencia, dado este caso, debe ser conforme con las demás sentencias del sistema penal. Es decir, debe haber una coherencia. Eso es lo que pasa con el caso de Avencia Mesa. En el caso de Avencia Mesa, la sentencian como autora instigadora. Es decir, es una instigadora. Y la sentencian a 30 años. Si uno se pone a revisar los casos, el caso del holandés es 25, el caso de Fujimori por crímenes de lesa humanidad también es 25, en el caso de terroristas es menor. Entonces, a nivel externo lo que se dice es, oye, no es lógico que a Avencia Mesa y a Pedro Comanchuela le hayan puesto 30 años. Si el baremo en estos casos es de 25 menos. Ese es el principio de la coherencia externa. Es decir, es una forma de criticar una sentencia. Y 4 es la razonabilidad. Es lo que también cuestiona Avencia Mesa. En el caso peruano, nuestro Código Penal dice que el autor intelectual tiene la misma pena del autor inmediato. Es decir, el instigador tiene la misma pena de quien comete el delito. Eso solamente lo tiene el Código Penal porque eso sí es razonable. En el Código Penal alemán se dice bien claro que no tienen la misma pena. El autor intelectual tiene una pena disminuida, porque finalmente yo propongo el delito.